Sí. Ahora. No, ya le estábamos, ya hoy he subido algunas. No han estado a tiempo porque ha habido un inconveniente, pero están. Aquí, en el caso de los lípidos, ahora vamos lento, tenemos más complicado un poquito porque la estructura química de los lípidos no es la misma ni sencilla de los hidratos de carbono. Los lípidos, ¿qué eran? Eran un grupo de moléculas, desde el punto de vista bioquímico, distintos, donde la característica de todos era simplemente que eran insolubles en agua, pero hay químicamente de distintas formas y eran solubles en solventes orgánicos. ¿Cuántos tipos de lípidos? Esto es repaso del parcial, o sea que esto lo tienen que saber un montón. ¿Qué tipos de lípidos había? Los ácidos grasos, que eran cadenas largas hidrocarbonadas que tenían en un extremo un grupo ácido, a diferencia de los hidratos de carbono, que era aldehído o una cetona. Triglicéridos, que era un alcohol que estaba saturado por 3 ácidos grasos, pero podía estar por 2 o por 1. Triglicéridos cuando tiene los 3. Cuando tiene 2, acilglicéridos en general. Diglicéridos o monoglicéridos. El colesterol, que era una estructura cíclica de 5, que formaban un éster, porque se le puede reemplazar o unir un ácido graso en alguno de sus grupos alcoholes, y cuando el éster está formado con la esfingosina, es un esfingolípido o esfingolina. Repasemos nomenclatura, que esto ya lo saben, o sea que para ustedes también es simple. Los ácidos grasos, las cadenas, podían ser saturados o insaturados. Saturados no tenían ningún doble enlace. Insaturados por lo menos tienen uno. Cuando tiene uno solo, monoinsaturados. Cuando tiene 2 o más, poliinsaturados. Exactamente. Saturados no tienen doble ligaduras. Insaturados con uno solo, por ejemplo, el palmitoleico, oleico 16, 18, 20, 22, el que quieran. De los poliinsaturados, nos interesa que los entiendan y lo sepan bien, los omega 3 y los omega 4, donde el omega estaba dado por el primer doble enlace contado desde la punta. Si empiezan ningún doble enlace y en la punta un ácido, con algún doble enlace insaturado, uno solo monoinsaturado, más de uno poliinsaturado. Cuando el primer doble enlace, contando desde el extremo, está 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto, el primer doble enlace es un omega 6. Cuando el primer doble enlace está en el tercero, es un omega 3. Estos insaturados omega 3, omega 6 son esenciales, no los puede fabricar el organismo, lo tenemos que incorporar por la dieta. Son necesarios para muchas cosas. Entonces saben claramente qué es un omega 3 y un omega 6. Otro tipo de lípidos, los triglicéridos. En la dieta nosotros incorporamos casi la mayoría de los lípidos de las grasas que comemos habitualmente son triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos químicamente? Un glicerol, que es un alcohol, cuyos grupos oxidrilos están reemplazados o saturados, se dice, por un ácido graso. Con el extremo ácido se une al grupo alcohol, pierden una molécula de agua y se forma esta unión que se llama éster. Cuando se reemplazan los 3 átomos de los 3 grupos oxidrilos, es un triglicérido o triacilglicérido. Estos ácidos grasos pueden ser iguales, el mismo compuesto, o pueden ser diferentes.
Cuanto más doble enlaces tenía, más líquido era el lípido. Y el argumento era porque estéricamente, o sea, porque espacialmente, se pueden empaquetar más cuando menos doble enlaces tiene. Más peligroso para la salud porque forma placas de ateroma, aterosclerosis. Otro tipo de lípidos era el colesterol y sus derivados. El colesterol era una estructura diferente que tenía estos 4 ciclos, se llama, ¿cómo se llamaba? Ciclo pentano peridrofenantreno. Este colesterol tiene un grupo, no, sí sabía. Es para que le ponga de nombre el perro después, porque eso sí era un nombre raro. El colesterol tiene un grupo oxidrilo en un extremo. Este grupo oxidrilo le da la característica de alcohol, colesterol. Es un alcohol desde el punto de vista químico, no quiere decir que sean los alcoholes que conocemos, sino que es un alcohol por tener este. Entonces, este grupo oxidrilo puede formar un éster con un ácido graso y es la manera como se metaboliza, transporta o existe en el organismo también, que son ésteres del colesterol. Se pega el ácido y forma el éster. Bien. No sé por qué. ¿Qué son o cuáles son los lípidos que incorporamos en la dieta? Eso hemos preguntado en el examen, había dicho, ¿cuál es la grasa que comemos? Cri, 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 como dice el chiste. Triglicéridos. La mayoría de las grasas que consumimos son triglicéridos. Triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Del colesterol, ya a esta altura de la materia y de la carrera tienen que saber quién aporta el colesterol en la dieta. ¿Está bien o está mal que en un aceite diga libre de colesterol? ¿Cómo se llamaría eso? Falsedad ideológica. O sea, no te pueden poner como propaganda que no tiene colesterol si nunca tendría colesterol, si es de origen vegetal. Todos los alimentos que son de origen vegetal no tienen colesterol. El colesterol es de origen animal. Entonces, la margarina y la manteca, ¿cuál tiene colesterol? Margarina y manteca. ¿De qué se hace la manteca? De la leche, leche de lo que quieras, supongo que de vaca, sí. La margarina es de origen, es aceite. La margarina es de aceites vegetales. ¿Y por qué es dura? Porque no tiene grasa. Porque le hacen un mecanismo químico para que tenga el aspecto, la untuosidad parecida a la manteca y cumple el mismo objetivo. Le aumentan o le sacan. Todo lo malo es rico y lo que uno tiene que hacer es pecado, o sea que estamos en el horno. Bueno, entonces, los lípidos del organismo en nuestra dieta son mayormente triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. El organismo necesita fabricar unos lípidos y algunos precursores no los tiene, que son ácidos grasos, y necesita incorporarlos. Esos ácidos grasos que no puede fabricar se llaman ácidos grasos esenciales y entre esos está el linoleico y el araquidónico. Esos, que no sé si estaba aquí el dibujito en el anterior. No sé a qué le llaman más común, depende del alimento. Más abundante en la naturaleza, sí. Yo pensé que lo tenía el dibujito de los... linolénico y el linoleico. Y el araquidónico no está, pero que son dentro de los esenciales los que tenemos que incorporar. Bueno, entonces ya hemos repasado cuáles son todos los lípidos que tenemos en la dieta. Ahora, ¿qué pasa cuando los comemos y es incorporados a la boca? Así como los hidratos de carbono, el proceso de la digestión comenzaba en la boca con la saliva que destruía aquí sí, alguito sí, lipasa salival.
Después en el estómago, la lipasa gástrica. Luego, hay una serie de ácidos que ayudan a emulsionar. Las sales biliares cumplen una función importante. Está la lipasa pancreática, que es la vedette, en la que más funciona. Después hay otra enzima que es colipasa, fosfolipasa 2 y colesterol estearasa. La lipasa es una enzima que actúa sobre ¿qué? ¿Sobre? Lípido. ¿Qué lípido? Lípido. Triglicéridos. Corta el ácido graso del triglicérido. Tenemos aquí, aquí y aquí. La mayoría de lo que incorporamos es triglicérido. Qué importante que tengamos en 3 lugares la lipasa para que actúe cortando los ácidos grasos de los triglicéridos. O sea, de iniciar el proceso de la digestión de los lípidos que hemos incorporado con la dieta. Veamos un poquito más de detalle entonces cómo es eso. La lipasa, en términos generales, lo que hace es esto. Este es un triglicérido, le va a cortar para destruir. Vamos a ver especialmente la lipasa lingual, o la que está en la boca. Más o menos el 10% de la digestión de las grasas empieza haciendo. ¿Qué hace especialmente? Corta el ácido graso de la posición 3. Así van al intestino. En el intestino tenemos un componente muy importante que son los ácidos biliares. ¿Que quién los fabrica? El hígado. ¿Dónde se almacena? La vesícula biliar. Bien. Y actúan en el intestino. No los fabrica la vesícula. No sé por qué la mayoría se equivoca, pero la vesícula lo almacena. O sea, por eso, como la función es almacenar, se hacen muchas veces cálculos y hay que sacarlo. Bien. El objetivo de los ácidos biliares es emulsionar la grasa. Emulsionar es como hacer gotitas chiquititas para que pueda seguir ese proceso de digestión. Al reducirlos del tamaño ya pueden actuar sobre ellos, la lipasa, rompiendo o cortando los triglicéridos. O sea, en ese proceso de digestión hay primero una acción simultánea de la lipasa en la boca, en el estómago y luego en los intestinos. La lipasa pancreática, hemos visto que la lipasa lingual es la que corta generalmente el ácido graso del carbono 3. En cambio, la lipasa pancreática tiene la capacidad de cortar los dos, tanto el primero como el tercero. O sea que el producto terminado o de resultado de la acción de la lipasa pancreática es un monoglicérido del carbono 2. Casi todo lo que queda es monoglicéridos y por otro lado los ácidos grasos libres de los que ha cortado. Entonces en circulación vamos a tener monoglicéridos de carbono 2 y ácidos grasos libres. No actúa sola, necesita lo que se llama una colipasa, que es como una coenzima de esa lipasa. Aquí tenemos el dibujito, está el triglicérido, la colipasa y la enzima pancreática. Dice que actúa en la interfase. Acuérdense que se han formado micelas, partículas chiquititas de grasa, donde está lo hidrófobo hacia adentro y lo hidrófilo hacia afuera. La enzima, sería la interfase lípido-grasa. Está la pelotita, está en contacto con el medio ambiente que es líquido, ahí actúa en esa interfase la lipasa. Está el triglicérido hacia adentro, se le une la colipasa y esa es la característica para que pueda actuar en forma óptima la lipasa pancreática. Cortaba entonces específicamente en carbono 1 y 2 y quedan los monoacilglicéridos del carbono del medio. El colesterol, que es otro de los componentes de la grasa incorporados por la dieta. El colesterol en general está como un éster de colesterol, o sea, en ese grupito oxidrilo del extremo tenía pegado un ácido graso. Ahí actúa una enzima que si vamos a cortar un éster de colesterol se llama colesterol estearasa. La terminación asa indica el nombre de la enzima de la función sobre quien actúa. Es pancreática, colesterol estearasa pancreática. Si va a cortar ese grupo, ese ácido graso del extremo, ¿qué nos va a quedar? El ácido graso por un lado y el colesterol libre por el otro. Ellos
son los que, gracias a las sales biliares y gracias, imagínense que simultáneamente está sucediendo esto de los monocolesteroles y los ácidos grasos libres, van formando parte de esas micelas que se han formado en el intestino. De esa manera, con esas características que tienen colesterol libre, ácidos grasos, monoacilglicéridos, se forma la micela y así pasa por el intestino. ¿Y a dónde va? No. ¿Por dónde va el tejido adiposo? Por ahí. Los kilomicrones. ¿A dónde van los kilomicrones? Los kilomicrones es la partícula esta que se forma después dentro de la célula y va. Como son grandes, no pueden ir a circulación sanguínea, se pegarían y se obstruirían por el sistema linfático. Antes de ir al sistema sanguíneo, van por el sistema linfático. Bueno, ahora hemos llegado a la pared del intestino, todavía no hemos pasado, pero yo ya me apuro para que piensen. Aquí tenemos, hemos comido la grasa, las hemos cortado por acción de la lipasa en el intestino, en el estómago, en la boca, en el estómago, en el intestino, y hemos formado estas micelas. Micelas son como parte, reducen el tamaño de los lípidos, ha actuado la lipasa y por lo tanto se han transformado en ácidos grasos libres, colesterol libre, monoacilglicéridos, ácidos biliares, se han formado las micelas. Las micelas tienen el tamaño como para poder atravesar la célula. Y este es el enterocito, que es la célula del intestino. Tanto trabajo que hemos hecho para cortarle, para que esté el ácido graso. ¿Qué hacen adentro del enterocito? Se vuelven a formar los triglicéridos. No les gusta estar separados. Se forman de nuevo los triglicéridos. Entonces, los lípidos entran en el enterocito gracias a que se han formado las micelas. En el interior se pegan de unas proteínas que le permiten poder circular. Porque al ser grasas insolubles no podrían circular ni en el sistema linfático ni en el sistema circulatorio. Para que ello suceda, se revisten de unas proteínas que se llaman lipoproteínas que le permiten esa circulación posterior. Las partículas que se forman, la primera o la más grande, se llaman kilomicrones. Y estos kilomicrones van al sistema linfático. Y desde los vasos linfáticos van a pasar a la circulación general de acuerdo a la característica de cada uno. Linfa. Y la gran ventaja o característica es que del sistema linfático ya no pasan por la porta para ir a circulación central. El sistema linfático esquiva la circulación portal para ir a circulación general. El drenaje linfático se le llama a cuando vos tienes una acumulación de líquido y se cree, pero es otra cosa, en las piernas, generalmente en miembros inferiores, o en los brazos también pasa, que el líquido ha drenado a la parte del tejido. Entonces, con una serie de masajes lo que hace es como volverlo al sistema linfático para recuperar o perder el líquido dentro de los tejidos. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Se vehiculiza, es para ir, es kilomicrón, lo lleva. O sea, con esto van entendiendo ustedes que la grasa, ¿no? Uno tiene asociado como que la grasa es malo, pero la grasa es la que tienen los precursores de las hormonas sexuales, de las hormonas corticales, del cortisol y de la, ¿qué otra cosa? Del colesterol que hace falta. O sea, los depósitos de grasa son utilizados como sistemas de energía, pero tienen función importante para la producción de determinadas estructuras como pueden ser las hormonas. En el caso más que nada del colesterol. Bueno, pasó al enterocito, se volvió a formar el triglicérido, se recubre de una proteína y ahí cambia el nombre y lo que antes era una micela ahora se llama un kilomicrón.
Ese kilomicrón es grande, por eso no puede ir a circulación sanguínea, va a circulación linfática. Y por circulación linfática vuelve, se achica por una serie de procesos que ahora lo vemos, y vuelve a circulación sanguínea, pegado a unas proteínas o acompañado o trasladado por esas proteínas. Resumiendo lo que acabamos de decir, el 72% de los triglicéridos se absorbe como monoacilglicéridos o monoglicéridos. El otro 22% lo hace como separados, glicerol por un lado, ácidos grasos por otro. Dentro de la célula del enterocito se vuelven a fabricar estos triglicéridos y esos triglicéridos van a formar una estructura que se llama kilomicrón, que es una lipoproteína, porque tiene lípidos y tiene proteínas. Donde mayormente los triglicéridos, los kilomicrones, tienen triglicéridos, pero también tienen colesterol y fosfolípidos. Esa partícula que es grande, que se llama kilomicrón, va a circulación linfática. Bola de grasa. Grasa unida a proteínas, eso es una lipoproteína. La lipoproteína, hemos dicho entonces que tiene la forma como se ubican, va a ser obviamente para adentro lo hidrófobo y para afuera lo hidrófilo. Los fosfolípidos tienen carga y por lo tanto la carga para afuera, porque es la que es soluble en agua. Los triglicéridos no tener al ser hidrofóbicos para adentro. El colesterol libre tiene algo de polaridad libre porque tiene ese grupito oxidrilo en la punta. Por lo tanto, ese grupito puede ir para arriba y puede estar como pegado, gracias al oxidrilo, hacia la periferia. En cambio, el que ya está esterificado con un ácido graso, no tiene carga, va todo para adentro. ¿Cómo se llaman las proteínas que forman esa bola de grasa con proteínas? Se llaman lipoproteínas. En realidad, lipoproteínas es todo. Esas proteínas se llaman APO. Y hay 4. Una APO A1, una B48 y B100, una APO-C y una APO-E. Que ahora vamos a ver que tiene una función muy importante en todo este metabolismo en el caminito que siguen las grasas. ¿Quiénes son estas lipoproteínas? Esta no me gusta, pero para que los nombre. Las kilomicrones, que miren el tamaño en comparación que tienen con otros, se llaman kilomicrones. La otra se llama VLDL, IDL, LDL, HDL. Estos están marcados en rojito, que son más perjudiciales para el organismo. Este es más beneficioso para el organismo, que es HDL. El nombre tiene que ver con el inglés y tiene que ver con la densidad. Very low es muy baja densidad. No, eso es. Dextrina es de los hidratos de carbono. Es un ejemplo en la parte de lípidos de lipoproteína. VLDL, very low density, muy baja densidad. IDL de densidad intermedia. LDL, baja densidad. En cambio, high density, HDL, alta densidad. ¿Qué es cada uno de ellos? Es simplemente el tipo de estructura que forman por la unión de la grasa con alguna de las proteínas. Veamos un poquito en detalle cada una de ellas. ¿Cuál sería entonces, resumiendo, el objetivo de unirse las proteínas con la grasa? Para poder transportarlos a los lípidos que son insolubles, deben unirse a una proteína para que puedan trasladarse en agua. Entonces es un complejo transportador de lípidos. ¿Qué estructura tiene? Hidrófobo hacia adentro, hidrófilo hacia afuera, porque es agua el medio que la transporta. ¿Cuáles son? HDL, la más densa, LDL, VLDL y kilomicrones. En la mayoría de las clasificaciones no figura el IDL, porque en realidad el IDL es el paso de pérdida como del metabolismo, de degradación. Pero, digamos, existe cuando se está transformando de VLDL a IDL un paso intermedio que es la IDL.
La mayoría de los libros no lo ponen como si fuese una clasificación más. Pero bueno, como existe, lo nombramos para que ustedes sepan.